Vamos a leer el versículo número 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, de todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Padre, amado Dios, te pedimos que nos traigas siempre, lo recibimos, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Tiempos de engaño. Para hablar de este tema de tiempos de engaño, es necesario primeramente que hagamos una mirada hacia los inicios de las menciones de lo que es la raza humana. Sabemos que Dios del inicio viene siempre revelándosele a personas. Por ejemplo, si hablamos de que se viene revelando a personas, luego de que se empezó lo que es la raza a multiplicar, aparece por ahí la mención de Abel, aparece la mención de Enoc, aparece la mención del nombre de Noé, luego aparece más adelante el nombre de Abraham, luego de Abraham aparecen los nombres de los profetas, aparecen los nombres de los reyes, aparece la misma nación de Israel en mención. Y si nos vamos acercando ya al tiempo de la gracia, vamos a ir viendo la mención de los apóstoles del Señor y por supuesto la mención de la iglesia del Señor. Haciéndole ese panorama histórico, todo lo que he mencionado ha tenido el privilegio de ser intervenidos, o Dios se ha revelado a cada uno de esos nombres que le he mencionado. Y claro que la razón por la cual Dios se reveló a un Noé, se reveló a un Abraham, se reveló a los profetas y sucesivamente, siempre ha sido el trasfondo de llevarlos a las alturas espirituales, llevarlos a las bendiciones de Dios. Pues esa es la razón. Dios nunca se va a revelar a alguien sencillamente para hacer acto de presencia. Siempre que Dios, vemos en la Biblia que se revelaba a alguien, era siempre para bendecirlo, para expresar
su amor por esos seres que han tenido la dicha, como en este caso nosotros también como iglesia. En esa idea, hermanos, podríamos hablar de que siempre, aun cuando esas son las maneras o las proyecciones de Dios para bendecir, vamos a ver dentro de ese panorama también las intervenciones del enemigo, siempre buscando derribar lo que es esa persona, ese grupo, ese país, esa iglesia, para que no puedan estos disfrutar de las bendiciones de Dios. Aparece el diablo, Satanás, lo vemos siempre desde el inicio. Lo vemos que se ha empeñado en aparecer para estorbar y, por supuesto, abortar todas esas bendiciones. No lo podemos negar. Ustedes se recuerdan cuando el caso de Eva, ahí vemos la manifestación de Satanás para con los primeros padres. Ahora, en este caso, siempre Satanás ha buscado muchas maneras para interferir, para estorbar, para desviar a aquellos a quien Dios se les ha revelado. Y en este caso, hermanos, vamos a ver, primeramente, hay una manera bastante conocida por todos, que es una de las muchas que usa Satanás. Y en este caso, pues, es las tentaciones. Las tentaciones son, por supuesto, una arma del enemigo, porque a través de las tentaciones, los que caen en esas trampas de las tentaciones del enemigo, usted ve que hasta ahí pues llegó lo que sería la bendición que Dios tenía para esos que se descuidaron. Usted ve cómo incluso Satanás, allá si nos remontamos en el tiempo antiguo, cuando Satanás tentó, en el caso de José, le hizo una tentación bastante fuerte a través de una mujer, y ahí podemos ver la manera de operar o operandi de Satanás. Pero de acuerdo al texto que hemos leído, lo que vamos a ver también, aparte de las tentaciones, que son formas que usa Satanás para troncar la vida de aquellos que se les ha revelado Dios y a quien Dios, por supuesto, se ha revelado para bendecirlos, es lo que leíamos acá. Dice el Señor a través de el mismo apóstol Juan. Mire qué interesante. Dice en este versículo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá vamos a ver en este caso un segundo aspecto, como Satanás tronca la vida de aquellos santos, es a través de la estrategia del engaño. Y eso es lo que en este caso está manifestando Juan, o Dios a través de Juan, que bueno, que han salido, dice también, muchos espíritus o muchos falsos profetas. Eso es un hecho que Satanás se ha venido manifestando, ha venido avanzando a través de la apariencia religiosa, de personas
de movimientos religiosos que parecería que son asuntos que siempre honran a Dios. Eso ha sido una de las formas que Satanás ha implementado y que le ha dado resultados. Lo que es el campo de la forma de, diríamos, de apariencias religiosas. Ese asunto, hermanos, es un hecho que nosotros podemos hablar mucho y no desconocemos de este asunto, de lo que es esa imagen o esa apariencia religiosa, que vale hablar de eso en este preciso momento y hablar de lo que nosotros estamos viendo en este campo hoy día. Sabemos que son cantidades de movimientos que hablan de Dios, que están ahí al alcance de lo que es el ser humano. Acuérdense que nosotros como seres humanos, por la razón que somos seres espirituales, no solo seres humanos, sino también seres espirituales, nosotros siempre anhelamos esa parte espiritual. Anhelamos, le pongo un ejemplo. ¿Quién les había dicho a los antiguos, a los naturales pasados, que existía algo más allá, como sería a los indígenas, diríamos? ¿Quién les había dicho a ellos de algo sobrenatural? Por intuición, por esa parte que ellos, o que hemos tenido esa composición espiritual, ellos adoraban algo que no, aunque no sabían, pero adoraban algo, adoraban al sol, y sucesivamente, hermanos, es por esa composición espiritual. Y en ese sentido es que todos somos susceptibles a ponerle atención a aquellas cosas que se mencionan de Dios. Y eso es lo que hoy día es con mayor auge, hermanos. Siempre ha habido lo que es la apariencia, la apariencia religiosa, siempre lo ha habido, pero hoy es con mayor auge. A donde quiera vamos a ver nosotros asuntos, movimientos que hablan de Dios, que profesan a Dios. Pudiéramos hablar de sectas, de religiones, pudiéramos hablar de tantas cosas, de esa necesidad que siempre Satanás trata la manera de llenar en el corazón de las personas. Aquí está Dios, le dice, esto es Dios, y sucesivamente. Pero es acá donde vamos a ir viendo estos consejos que son importantes en este tiempo de tanta propaganda de Dios, de tanta propaganda religiosa. Ustedes ven que muchos somos llevados a veces por aquellas, somos como atraídos por aquellas personas que hacen milagros. Vamos, muchas veces dicen, ahí hay uno que sana a los enfermos, y nosotros muchas veces en la necesidad de ser sanados vamos a buscar un milagro. De ahí vemos otros movimientos que hablan de Dios, pero que su mensaje va dirigido a que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en lo económico. Y es ahí donde aparece lo que es la falsa doctrina de lo que se llama la doctrina de la prosperidad. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere que seamos nosotros prósperos, claro que sí. Pero el asunto es que estos movimientos religiosos, o llamándose evangélicos, hermanos, transversan lo que es el deseo de Dios de que seamos prosperados allá
en la tercera de Juan, habla a Gayo, dice: yo quiero que seas prosperado en todo. Claro, ese es el deseo de Dios. El problema es que el énfasis sea eso, nada más. ¿Y cuántas personas van tras esos movimientos? ¿Cuántas personas van tras de aquel que tiene la capacidad de retórica, la capacidad de entendimientos de asuntos espirituales? Son muchas personas, hermanos, que dicen: no, él es un gran doctor en teología, él es tiene títulos de divinidad en teología, tiene esto, ese tiene un gran poder, ese, bueno, sana enfermos, ese tiene una palabra poderosa, dice la gente. Y usted ve que muchos somos atraídos a esos lugares o a esos movimientos, y eso es bien peligroso, hermanos. Eso es tremendamente peligroso, porque como dice el mismo Señor Pablo cuando habla a los Corintios en su capítulo número 11 de la segunda carta, habla de que Satanás se viste de ángel de luz. Satanás, hermanos, es muy experto para confundir a aquellos a quien Dios se le ha revelado, para cambiarles el curso de la bendición y destruirlos, porque eso es lo que dice Juan, que vino a matar, a hurtar y a destruir. En este caso, nosotros como iglesia, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué el Señor ponía esto? Porque es una necesidad, hermanos. Hay una necesidad hoy día que nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado. No podemos dar un sí a todo aquello que parece que es de Dios y que ahí está Dios. Por ejemplo, para decirle un poco todavía más, hay iglesias que se llaman iglesias evangélicas y que cantan los coros que se cantan en las iglesias evangélicas, y que no difiere de lo que es lo que hacemos los creyentes evangélicos, pero es una cosa que es peligrosa. ¿Por qué? Porque aun cuando hacen lo mismo, aun cuando a veces hay hasta sanidades, aun cuando no son movimientos puramente evangélicos, aun cuando hay, hermanos, buena palabra, porque en este sentido también se destacan, pero en ese marco, dentro de ese marco, parecieran iglesias evangélicas, pero no son evangélicas. Hay por lo menos una secta que usted no va a distinguir nada de lo que nosotros hacemos, y va a decir usted: aquí está la verdad, estos predican bien, estos lo hacen bien, esto lo respalda Dios. Pero si vamos nosotros ya a lo que es escudriñar quiénes son esos, por eso es que la vida espiritual no son de emociones. La vida espiritual no es de percepciones. La vida espiritual es de mucho cuidado. ¿Por qué es de mucho cuidado? Porque, como decíamos, Satanás tiene una agenda, y la agenda es darte vuelta a ti y darme vuelta a mí. Y para lograr eso, decíamos hace un momento, que usa las tentaciones. Pero una de las armas más letales y peligrosas es la apariencia religiosa. Eso sí que hay que tenerle mucho cuidado. Y es ahí donde muchos hermanos se van. Es ahí donde muchos caen y muerden el cebo del anzuelo. Eso es bien peligroso, porque lo que necesitamos, bueno, usted me dirá, usted me está hablando, hermano, de que incluso hay iglesias, y cómo se hace. Primero, ¿cómo se hace para ver si realmente es una iglesia de Cristo? Es una iglesia
que está dentro de los lineamientos evangélicos. Usted tiene derecho de preguntar. Es ahí donde tenemos que saber uno, bueno, ¿cuál es la línea de ese movimiento religioso? ¿Cuál es la línea? Por lo menos hay una persona que ha tenido mucho éxito en todo Centroamérica, tiene una cadena de radios, hermanos, y usted lo oye predicar a esa persona que es el líder de ese movimiento. Usted lo oye predicar excelente. Usted dice, qué palabra tan bonita, qué hombre, cómo lo usa Dios, pero es una secta. Y él tiene un gran cuidado porque es una secta que no creen que Jesús es Dios, que no creen, fíjese, oiga bien, y hacen lo mismo que nosotros hacemos. Ellos no creen en que la sangre de Cristo es la que limpia el pecado, y ellos insisten en que lo que necesita el pecador es el bautismo en agua. Usted, bueno, le doy alguna idea de esas situaciones o de esos campos religiosos que a muchos han embaucado, a muchos han jalado, y muchos incluso están dentro de esos lugares. Es ahí, hermanos, donde el apóstol Juan habla que es necesario, que dice, fíjese qué importante es esto, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino, dice, probad los espíritus. Entonces, ¿por qué lo dice la palabra? ¿Por qué no habla de otra cosa Juan en este capítulo 4 y versículo 1 en adelante? Porque Dios quiere alertar a su pueblo de los engaños. Fíjese que aquí no dice no creáis a todo hombre, está diciendo no creáis a todo espíritu. ¿A qué se está refiriendo? A los espíritus de los falsos. Son hombres que predican la palabra, y Juan se refiere a los espíritus, no creáis a todo espíritu. Por eso es que, como decíamos, necesitamos. La vida cristiana es de mucho cuidado. La vida cristiana no es del Team Marín. La vida cristiana, hermanos, es una lucha para no caer en las redes del enemigo. Porque el enemigo tiene muchas redes, el enemigo tiene muchas formas, y una que es muy usada por el diablo para engañar es la apariencia religiosa. Damos un amén. Esto es importante. Entonces, fíjese bien qué tremendo es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendemos en esto? Que dice, no creáis a todo espíritu. Quiere decir, no seamos nosotros como fácil, hermanos. Eso es lo que está diciendo. No se deje ir porque usted allá cantan los mismos coros. No se deje ir porque sí predican siempre de la Biblia. No se deje ir porque hablan lengua. No se deje ir, está diciendo aquí Juan, porque hay milagros. Nada de eso, hermanos, debe de llevarnos a nosotros a ir tras de las espectacularidades que pueden haber en la vida cristiana. Cuidado de eso, es lo que está hablando. No crean. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es necesario saberlo, hermanos, y decirlo, es que cuando nosotros caemos en el engaño, bueno, ahí perdimos. Cuando caemos en el engaño del enemigo, como lo dice acá, cuando caemos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién perdió? No perdió Dios, perdimos nosotros. Pero qué lindo es Dios, que nos deja su bendita palabra. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado, para que nosotros, por lo menos, hermano, no es el punto de que esta iglesia es la única iglesia. No, hay muchas iglesias que llevan este lineamiento del evangelio y que coincidimos en muchas doctrinas que están dentro de la Biblia. No solo es esta iglesia la que
estaríamos diciendo que está en el camino correcto. Hay muchas otras iglesias, pero es necesario que nosotros como creyentes tenemos que tener siempre el cuidado de no creer a cualquier asunto que nos plantee lo de Dios. No, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado primeramente porque quien pierde en estos asuntos es el que se emociona, el que no tiene cuidado, el que se deja ir, hermanos, sin previa consulta o sin previo aviso. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos entonces saber, hermanos? Yo voy finalizando. Necesitamos, póngale atención a esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a ver, ¿está conmigo, iglesia? ¿Qué necesitamos para, vamos a ver, para, hermanos, para poder librarnos de asuntos como lo que está diciendo? En este caso, necesitamos, por supuesto, primero necesitamos ver si el mensaje es de Dios. Es decir, esta sería la manera como podemos nosotros corroborar si eso es de Dios, si eso no es de Dios. Esa es una manera, ver el mensaje, el contenido del mensaje. Usted oye a muchas personas hoy día decir, mire, ahí tienen buena doctrina. Había que saber qué es doctrina. Había que saber a qué se le llama doctrina. Por lo menos este movimiento que es grande en todo Centroamérica y que tiene una cadena de radios, hermanos, habla de la Biblia y habla de Cristo, pero no habla como el Cristo Salvador. Habla, hermanos, que la salvación es por medio del bautismo y no por medio de la sangre de Cristo. Fíjese que eso es la herejía más grande. Esa es la herejía más terrible. ¿Y cuántos hermanos estarán en lugares donde dicen, bueno, aquí hay un montón de iglesias de esas? ¿Cuántos estarán ahí? ¿Cuántos estarán, hermanos, ya errados en su fe? Porque el problema es que cuando nos mueven del camino correcto, ya nos afectaron, ya nos dañaron. Porque el camino que lleva a la vida no son las religiones. El camino que lleva a la vida no son los pastores. El camino que lleva a la vida, hermanos, no es nada de lo que pueda hacer el hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, en este sentido necesitamos, hermanos, ver el mensaje. Esto es uno de los detalles, hay que ver el mensaje. Fíjese que le voy a decir esto. Hay iglesias, hay movimientos, denominaciones que empiezan bien en el desarrollo de la doctrina y del lineamiento cristiano, empiezan bien, pero no terminan bien. Y eso es lo que el creyente debe de estarse ejercitando, por lo menos en las escrituras. Debe estarse ejercitando en la búsqueda espiritual para no ser socavado. Supóngase que en esta iglesia usted, bueno, ya tiene algunas directrices, cuál es lo que predicamos, en qué creemos, cuáles son nuestras bases doctrinales. Pero imagínense, hermanos, que si usted no es cuidadoso y que no se deja ir solo por lo que le predicamos acá, sino que usted escudriña, sino que usted compara, eso es bueno. Porque puede llegar un momento, como le estoy diciendo, que se empieza bien, pero después se empiezan a meter cosas heréticas, cosas que ya van fuera
de lo que es, hermanos, el lineamiento de la vida espiritual. Por eso es que necesitamos nosotros oídos finos. Necesitamos no irnos porque, bueno, ahí hay una iglesia que tiene un gran rótulo y uno que grita. No se trata del grito, aquí se trata, como le dijeron a Pablo, los de Berea: te vamos a volver a ver la próxima semana, Pablo. Y se fueron, hermanos, a examinar las escrituras de lo que les predicaba Pablo. Es decir, debemos de ser bereanos, debemos de ser gente que escudriña. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de ser gente, hermanos, que no nos dejemos ir por emociones. Debemos de ser gente, como dice Juan en su capítulo, en su evangelio: escudriñad las escrituras, dice, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Necesitamos ser gente no dada, hermanos, a la haraganería, que dice, bueno, lo que dice el pastor hay que revisarlo en la palabra, hay que chequearlo en la palabra, y lo que no está en la palabra usted no lo puede aceptar, aunque sea de este lugar. Usted no lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí se trata de vida o muerte. Yo conocí una iglesia poderosa, así como lo oí, donde yo me casé. Yo no me casé aquí en el país, yo me casé fuera de este país. Una iglesia poderosa, poderosísima, hermano. Los dones del Espíritu, ahí es donde yo empecé. Los dones del Espíritu, y tremendo el orden y todo el celo de Dios. Pero esa iglesia con el tiempo se extravió, tremendo, se extravió. Y empezó a hacer cosas como bautismos por los muertos. Y ya empezó a predicar que, fíjese bien, por eso tenemos que tener buenos oídos. Damos un gloria a Dios. Tenemos que tener oídos espirituales. Y empezaron a darle vuelta o a transversar el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, de que, fíjese bien, de que ya era el tiempo que había dicho: y levantaré el tabernáculo de David. Entonces ellos lo interpretaron que el tabernáculo de David había que llevarlo a cabo a través de las danzas. Ahí empezó este relajo de todo lo que son los bailes en la iglesia, y empezó a legalizar todo, y se hizo un relajo en la iglesia, hermanos, dándole cabida a que ellos interpretan que ese capítulo hablaba de que había llegado el tiempo que se levantara el tabernáculo de David. Y como la idea del tabernáculo de David es que Mical lo señaló porque danzaba, porque gritaba, y aún hasta, hermanos, hasta con poca ropa David hacía esa parte, y entonces ellos lo han asociado. Por otro lado, ellos luego empezaron, hermanos, a hablar de las doctrinas de las situaciones generacionales, de que si usted, fíjese bien, que si su papá era bolo, ese es el problema, que usted es bolo. Y empezaron los encuentros, y empezaron, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces es ahí donde necesitamos. Damos un amén. Y empieza el movimiento de encuentros. Ese es otro asunto que viene de allá de Colombia. Y empiezan y le dicen a ustedes, bueno, eso como que ya bajó un poco. Yo no sé cuántos fueron a un lugar de eso. Vamos a ver, ayúdenme a predicar. ¿Cuántos fueron? Levante la mano. ¿Cuántos? Usted fue, ¿verdad? Si el hermano fue, él le puede contar cuáles eran los ritos que él experimentó ahí. Primero le dicen, bien, todos sus pecados los vamos a poner aquí. Hacen unos ritos raros y hacen unos pactos secretos de no publicar nada, y hacen un montón de asuntos, y vienen esas cosas y los queman en una cruz y todo eso. Hermanos, si el libro de Hebreos dice que una sola ofrenda, damos un amén, una sola ofrenda hizo Dios por los pecados nuestros. Ya no necesitamos que venga otro a hacernos rito. Él pagó en la cruz del Calvario por su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Y vienen jalando, hermanos, esas doctrinas raras. Estamos hablando de iglesias que empezaron bien. Imagine qué delicado es el congregarse. No es solo de, qué puertona tiene ahí, ahí hay alfombra, ahí hay aire, ahí hay. No, aquí no se trata de percepciones humanas, aquí es vida o muerte. Por lo menos esa iglesia. Entonces, esa otra que le conté, que estaba contando. Entonces, agarraron eso de los pecados generacionales. Que si su bisabuelo, su tatarabuelo era brujo, entonces hay que sacarle a usted el espíritu de la brujería, porque todavía lo anda. Hay que sacarle. ¿Qué le parece eso? ¿Acaso eso no es una treta del diablo? ¿Acaso eso no es una mentira del diablo? ¿Acaso lo que hizo Cristo necesita que hagamos nosotros algo más? No, hermano, ya Él lo hizo todo. En la cruz del Calvario Él clavó tus pecados y clavó los míos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí es donde usted puede ver que no es solo, por lo menos los hermanos que se van para Estados Unidos o para Europa, para cualquier lado. Para mí, yo digo que Dios los ayude o que tenga. Por eso es que o acá nos encargamos de doctrinarle, de que usted va, si usted se va a ir, que usted ya lleve los lineamientos. ¿Cuál es lo que es la sana doctrina? ¿Qué es una iglesia alineada en el camino espiritual de Cristo? No, es que ahí me queda cerca, dice, y a veces, hermano, le queda cerca, son los mormones. Y dice que no, sí, es que ahí. Y le queda cerca, son los testigos. Fíjense que ahí dice Juan que una manera de probar los espíritus que no son de Dios es aquel que niega que Cristo es el Dios, hermano. Ese es del diablo. Es decir, ¿quiénes son esos que le estoy diciendo? ¿Acaso no dicen que esos que acabo de mencionar, que Cristo no es una deidad, que Cristo es nada más un ángel con poderes, pero no es la deidad? Deidad significa Dios. ¿Acaso eso no es aberrante? ¿Acaso eso no es hermanos, no es una cosa tremenda? ¿Y cuánta gente va detrás de eso? ¿Y cuánta gente se acobija en esos lugares? Por eso es que congregarse no es solo de congregarse. ¿Cuánta gente se levanta, hermanos? Y por eso le decía que uno de los detalles es conocer, es decir, es una manera de cómo probar los espíritus. Una manera es ver el mensaje que predican. Si a usted le dicen, mire, fíjese que estamos en el tiempo generacional, que vamos a ver, su papá era esto o su abuelo masticaba tabaco. Bueno, usted tiene ese espíritu de tabaco. Su abuelo, y viene, vamos a hacerle una limpia, dicen otros por ahí. Y ahí anda la gente de limpia para limpia, hermano. Y ahí dice, y el problema es que la gente ahí anda en las tales limpiadas. Y viene la otra y le dice, venga. Y dice el santo tal, deje de cuentos, hermano. Aquí necesitamos ser enérgicos en la vida espiritual. Si andamos, hermanos, de flojos, si andamos nosotros de gente que no tenemos convicción, ni tenemos un rumbo espiritual, vamos a fracasar en la vida espiritual. Así que necesitamos. Ahí anda la gente, por ejemplo, cuando siempre hay como una tendencia, y esa gente tiene bastante asistencia de personas, que les digan qué va a suceder con el marido, que le digan qué es lo que va a suceder con los hijos, que le digan como asuntos de hermanos, de adivinaciones y sucesivamente. Y ahí va la gente. Aquí no se trata, hermanos, de andar preguntándole a personas cuál es mi futuro. Aquí no se trata cuál va a ser el futuro de mis hijos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia dice, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Amén, amén.
Otro detalle debe de ser, con lo cual vamos finalizando, saber cuáles son las motivaciones de ese que está en el evangelio o de esos que están predicando. ¿Cuáles son las motivaciones de andar en el evangelio? Bueno, ya le dije, las motivaciones de algunos es la prosperidad que da el evangelio. Cuando usted ya va viendo cuál es ese perfil, ¿verdad?, de esas motivaciones, puede ser las motivaciones de fama. Que empecemos a buscar fama. Que sea eso lo que, o que mis motivaciones sea, bueno, hay gente bien peligrosa dentro de las iglesias o líderes bien peligrosos, que lo que hacen es, bueno, la motivación es ver cómo logramos persuadir a las ovejas para sacarles el dinero. Y ahí está. Me dice una persona que yo conozco, aquí le hemos invitado, yo lo invitaba, pero nunca vino aquí, pero fue a un lugar a donde lo despojaron. Bueno, él no era cristiano, pero como la idea de que pues sí, vamos a ir a una iglesia evangélica, y fue a una iglesia evangélica de por ahí cerca, donde usted conoce, y lo persuadieron tanto que ese hombre, hermano, ese hombre que yo conozco, bueno, estaba endeudado y sucesivamente, pero lo persuadieron tanto ahí, que hizo un voto él, quizás porque le ofrecieron que si daba tal cantidad, Dios le iba a poner a cero la cuenta. Y hace una maniobra con su tarjeta, hermano, y sin dinero, endeudado, pero con el interés, y de acuerdo a lo que le vendieron, firma un tarjetazo de $3,000. Y el problema es que no le limpió la cuenta a Dios. Y bueno, suficiente motivo para no volver a llegar a la iglesia, dice él, ¿verdad? Ya no volví a ir, pero lo estafaron. Hay que ver las motivaciones de los que están al frente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Por eso dice la palabra: no creáis a todo espíritu. Es decir, no creas a todo aquel que dice que es evangélico, o dice que es pastor, o que es profeta, o que es apóstol. Porque ahora, pues sí, eso de la apostolitis, esa es una enfermedad, la enfermedad de la apostolitis, la enfermedad de lo que es profetas. Es un hecho que están esos ministerios, pero hay que verlos dónde y cómo es que funciona. Entonces esa persona le zafaron en unos 2 cultos que fue, lo persuadieron y le sacaron $3,000. Yo me pongo a pensar, eso es lo que quiere la gente, digo, así le gusta a la gente, cuando los estafan. Y yo me pongo a pensar, allá en mi iglesia ni el diezmo quieren dar, digo yo. Pero necesitan esos coyotones que los embanquen y que les den vuelta a la cartera. ¿Cuáles son las motivaciones? Tenemos que saber. De esa manera es como necesitamos ir probando los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Damos un amén, iglesia. De esa manera vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es necesario también ver su vida. Ver es otra manera de ver su forma de vida. Ustedes no se han dado cuenta de un fulano que tienen en Estados Unidos preso. Lo han visto por ahí ustedes, me imagino. Bueno, si no, les voy a contar algo de eso. Un tal grande de allá de México, ¿verdad? Los gringos, como esos trabajan despacio,
Eso no andan hacia la carrera, ¿verdad? Solo sacan la información, persiguen a la persona y cuando le tienen todo ya cuadriculado, todos los delitos que tienen, y si entra ya al territorio de Dios, ¡pam!, lo agarran. Eso es lo que hicieron con este señor. A este hombre o esta secta, lo que hace allí en este país es cercar montones de manzanas de tierra, y allí tiene la ciudad de él con todos sus feligreses. Pero este hombre se aprovecha de todas las niñas de la iglesia, y eso es lo que le investigó Estados Unidos, que era un terrible violador. Todas las niñas de las que van despuntando dentro, con miles de gente que se congregan en ese lugar, y aquí hay una por este lado donde vive usted, allá a la par, ahí en su casa. ¿Ya saben cuál es? Va, pues. Por ahí me dijeron que lo vieron. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Hacen un montón de cúpulas así, sus lugares y todo eso, hermano. Y últimamente, ayer estaba leyendo que le han averiguado los gringos, como allá lo tienen preso, le han averiguado que es tan terrible, ha sido tan terrible ese hombre, que, hermanos, testifica un niño de los que se congregaban en él, que ese hombre lo obligó a que tuviera relaciones con su mamá, al niño, el niño viviendo con la mamá. Ese era el líder espiritual que tienen estos, y usted verá cómo lo adoran todos. Usted verá cómo lo siguen. Eso es lo que quiere la gente. Por eso es que dice allá Pablo a los tesalonicenses, dice que como no creyeron, y eso es el problema, hermano, como no creyeron, dice, a la verdad, pues Dios les puso un espíritu que crean a la mentira. Entonces la gente tiene que creer a la mentira. Este asunto, dije, ver en este caso su forma de vida, sus frutos. Hay que ver los frutos. La Biblia dice que el árbol por los frutos se conoce. Es decir, para no hacerlo abstracto, pues, de que usted dice, bueno, aquí dice Juan, hijitos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. Entonces usted dice, espíritu, han de ser espíritus que andan así que no se ven. No, son personas que comen tortillas todos los días. Son personas de carne y hueso a lo que se refiere Juan. Hay que ver, hermanos, sus estilos de vida. Hay que ver sus frutos, sus testimonios. Amén, iglesia. Hay que ver sus testimonios. Eso es lo que necesitamos ver. Yo no sé cómo, hermanos. Mire, bueno, una de las cosas, y no presumo, una de las cosas que a mí, que conmigo nadie puede negociar, es la honestidad en la vida espiritual. A mí, cuando yo empecé la vida espiritual, me vendieron, o yo creí en que los líderes eran santos, yo creí en un tiempo. La cosa es que cuando pasó el tiempo, vi que no era tal de que eran santos. Vi que se habían aprovechado. Vi que, hermanos, y esa es la razón por la cual nació el remanente. Yo no puedo estar escuchando a gente de mal testimonio que me esté predicando. No, yo no lo acepto. Yo no acepto que alguien me venga a gritar con toda la gran cola de afuera. Yo sí soy delicado en eso. Pero ahí anda la gente detrás de todo ese tipo de personas, hermano. Ahí anda todo detrás no importa que les quiten los $3,000 que todavía no tienen. No importa. Bueno, me dijo uno a mí, ese pastor me dice, a mí me lo dijo, ese pastor me quitó a mi mujer, me dijo.
Eso es lo que le gusta a la gente. Pero ese evangelio yo no me lo trago. Pero la gente, hermanos, no atina. Por eso es que no podemos abusar de las ovejas. A las ovejas hay que predicarles la palabra. Yo no acepto que alguien que no sea, que por supuesto no va a ser perfecto, pero que me predique lo que vive. Y yo también no le predico. Yo nunca le voy a predicar lo que yo no vivo. Porque sé que es un pecado estar engañando gente. 2 mujeres y un camino. ¿Qué le parece eso a usted? Amén, dicen los hermanos, y se mueren por esos líderes. Hijitos, probad los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Por sus frutos los conoceréis. Y la mejor prueba, hermanos, es aquel que no acepta la deidad de Cristo. Ahora, vamos a ver, son muchas personas que son engañadas. Son muchas personas, muchísimas personas. Yo veo acá personas que salen, ¿verdad?, de aquí, de esta congregación. ¿Y a dónde están? Dice, bueno, están allá, por allá los han visto. Dice. Yo dije, realmente nunca entendieron estos lo que tenían. Nunca valoraron lo que tenían. Es triste. Ahora, el problema es que si no examinamos los espíritus, cuando ya nosotros hacemos un panorama, nosotros debemos de ser venados luciados, como yo he dicho. ¿Qué significa el venado luciado? El venado luciado es que el tirador en la noche sale a cazar y al venado, bueno, yo conozco ese deporte, y salíamos en la noche y uno conoce los ojitos del venado, son azulitos, porque con la lámpara uno dispara a los ojitos. Puede matar un buey, una vaca, porque también le dan los ojos a la luz que uno lleva en la frente, la lámpara. Pero uno conoce los ojitos del venado, dice, ese es venado, así en los... Y entonces uno le dispara, hermano, pero si no le pega, nunca más ese venado le vuelve a dar los ojitos. Por eso es que debemos de ser venados luciados. Si no nos pegaron allá, ya no ande dando los ojos para que le peguen otro balazo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Entonces, lo que necesitamos es mucha gente. Mire a doña Eva. Llegó, ¿de qué manera llegó don Sata? ¿Cómo llegó? Llegó expectante. Serpiente, yo les he dicho que lo que significa en el griego es algo que brilla. El diablo no le va a salir con cola y cabo. Así le salió. Y la hermana Eva, mire, bien emocionada y entusiasmada, dijo, qué criatura tan linda, dijo, tan preciosa esta criatura. Y lo bueno es que puede hablar conmigo, tiene el mismo idioma, y se quedó impresionada. Y empezó el diálogo, le dio lo que más quería el Satanás. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, porque fue Eva la que perdió. Es uno el que pierde cuando no se cuida en la vida espiritual. Esto no es de emociones, es de un cuidado mutuo, ¿verdad? Se dice un dicho por ahí, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Así que si usted aquí siempre ve al mismo hombre gritándole, dé gloria a Dios. Amén, iglesia. Pero es que yo quiero que traigan chinos a predicar, y que traigan alemanes a predicar, y que traigan gringos a predicar. Mire, yo tengo miedo que le vayan a meter, hermanos, levadura a ustedes. Por eso me va a seguir oyendo predicarle la palabra. Por eso siempre, así que aquí me va a tener.
¿verdad? Hasta que Dios lo permita, como dice el hermano. Es mejor, hermanos, que nos digan la verdad. Aquí dice Juan, hijitos, cuídense, prueben los espíritus, no se dejen ir. Por eso es necesario ponerle atención a la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Los ojitos cerrados. Nos ponemos